Bienvenidos a Creative Station, un espacio para el arte, la creatividad y, ¿por qué no?, con muchas ganas de inspirar. Mi nombre es José Sánchez y quiero agradecerles por su compañía en esta primera entrega. Siendo este el primer capítulo de nuestro podcast Creative Station, quiero tomar la oportunidad de desarrollar un poco en lo que será el concepto y la temática principal de este espacio. Es un espacio abierto para explorar diferentes áreas del arte y la creatividad. Hoy tenemos la compañía de Ángel La Antigua. Ángel es arquitecto y ha hecho trabajos de diseño gráfico. Ángel, bienvenido al espacio. Hola, muchas gracias por tenerme presente. No, para nosotros es un placer. Y vamos inmediatamente a lo que es lo más básico en este aspecto, que sería el arte, lo que es el arte. Y quizás a veces la concepción del arte puede llegar a ser un poco elaborada, diría, pero realmente Ujú, totalmente. arte es algo, en mi opinión, arte es algo muy sencillo, muy simple y es cualquier creación humana que viene de un sentimiento, de una emoción. Es una forma muy sencilla de ponerlo, pero al mismo tiempo cuando trabajamos el arte, ahí es que nos damos cuenta de lo complejo que se puede volver. Pero de nuevo, o sea, tienes toda la razón ahí. No, no, claro, esto hablando de una perspectiva quizás un poco, como tú bien dices, simplista, pero Ujú. realmente digamos, las particularidades o especificidades del arte en sí y lo que conlleva el arte y la creatividad y el arte como oficio, no simplemente como un hobby, sí pueden ser mucho más complejas, porque no es lo mismo Ujú. yo decir comprarme en el supermercado un libro de colorear a yo propiamente, digamos, dedicarme a hacer dibujos o hacer obras o hacer Claro. imágenes. Imagínate ser el que hace el libro de colorear o un libro lleno de ilustraciones o las ilustraciones de un cuento. Es mucho trabajo, pero paga bien en el sentido de tu satisfacción como artista y lo bien que se siente ver tu trabajo hecho. No, no, claro. Pero es en esencia ese sentimiento y esa emoción que se evoca en la creación del arte lo que hace que éste sea arte. Puede verse a simple Ujú, vista como algo muy sencillo, como algo muy superficial, quizás, si se le quiere llamar así. Quizás viendo, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, de cuentos de niños, que los cuentos de niños son de oraciones bien cortas, bien sencillas, que quizás no tienen, vamos a decir, un nivel de tecnicismo muy alto. Sin embargo, ujú. la lógica que viene detrás de la creación de esa historia, de ese cuento, que conlleva una selección minuciosa de las palabras que se pueden o no se pueden usar, los Sí, términos que se pueden o no se pueden usar y el mensaje subjetivo que pueda haber detrás de la selección de esas palabras, porque sí, muchas cosas nosotros totalmente. como adultos podemos interpretar mensajes implícitos que los niños quizás no, pero muchas personas quizás, muchos padres específicamente, no quieran exponer a sus hijos a ese tipo de ideas o interpretaciones. Entonces, as simple as it sounds, no es algo tan sencillo, es algo que realmente conlleva un trabajo y conlleva una planeación y conlleva un esfuerzo. Sí, tampoco que sea una alerta para todos los artistas que quieran como desarrollarse dentro de su rama, pero sí es importante entender eso, que a tan simple como suena, como tú bien lo pusiste, el trabajo yo diría está en el pensamiento y en el trasfondo de eso que estás haciendo, aun por más simple que se vea de manera superficial. Exacto. Y quiero volver un poco porque para mí pienso que es algo muy importante dentro de la creación del arte y es el punto de que el arte como tal viene de un sentimiento o una emoción. Es algo que Ujú. se inspira en algo, quiere transmitir algo, una idea, un sentimiento, un deseo. Eso lleva a otro punto que considero también es muy importante recalcar en el aspecto del arte y es lo que es la interpretación del arte, lo que uno cree que el artista quiere evocar en uno y lo que realmente el artista tiene pensado evocar en uno. Son dos cosas Sí, totalmente diferentes. totalmente sí.
Y pongo el ejemplo en nuestro contexto, nuestros oyentes dominicanos probablemente puedan entender esta referencia. Si yo utilizo el término el generalísimo, cualquier dominicano va a entender a quién se refiere eso específicamente. Eso se refiere a un dictador dominicano, estuvo en el poder desde 1930 hasta 1961, Rafael Trujillo, a quien se le refería por el generalísimo. Cualquier persona fuera de República Dominicana muy posiblemente no entiende esa referencia, simplemente porque en ese caso es algo muy contextual, muy Ujú. propio del contexto dominicano. No, por ejemplo, hay casos donde utilizando el propio nombre de generalísimo, lo comparo con obras, con una obra que tú ves en un museo, una galería de arte. Tiene una intención, tiene un significado que quizá un grupo lo pueda entender perfectamente, aparte del artista. Pero quien no conoce ese contexto la ve y puede darle su propia interpretación. Es diferente cuando tienes una obra de arte a cuando tienes un apodo que se le dio a una persona, pero es un interesante ejemplo que me hizo recordar esto otro. Pero en el caso de la apreciación del arte es complejo porque como es tan difícil tú a veces atinar a la intención que tenía ese artista, tú le das una interpretación que se aplique hacia ti o hacia tu conocimiento, que eso también puede ser válido. Sí, claro. Voy a rescatar una broma que vi hace un tiempo, que era sobre un poema, entre comillas, claro, que hablaba que las rosas son rojas y tal. Entonces, el profesor de la clase, haciendo un análisis de ese extracto, decía como que las rosas representan la belleza del amor y por eso es que la rosa es roja, pero es una rosa porque las espinas que Sí. representan el dolor que Ah. conlleva el amar a otra persona y no sé qué. Entonces, en una esquina se ve el fantasma del artista diciendo, no, es que habían rosas fuera de la casa de la muchacha. Y O yo que sea, se como dibujara. que realmente es algo muy, exacto. Entonces, es algo como que muy subjetivo, Sí. muy libre. Ujú. Y eso para mí es lo más hermoso del arte, lo libre que es y todo lo que uno puede hacer dentro del espacio del arte. Mira, por ejemplo, ahora que me recordaste lo que vi hace un rato, imagínate una foto, un fondo verde con dos flores rosadas y dice, puedes que no estés hablando conmigo ahora mismo, pero sé que no estás yendo a ninguna parte. O sea, ¿cómo tú relacionas esa frase con dos rosas, con dos flores rosadas en este caso? Que suena, tú ves la imagen, te la voy a compartir más tarde y la puedes compartir con los demás más tarde. Una vez tan sencilla, sin embargo, la cantidad de cosas que llegaron a mi mente cuando yo vi eso fue increíble, porque yo me quedo, wow, es súper bueno. Y otro ejemplo fue un compañero de la universidad que subió una foto de un níspero, que decía literalmente un níspero. Y yo le comenté, eso está genial, a mí me encanta. Porque, porque, oye, eso está totalmente o sea, frente a ti. Y como quiera, yo tuve la capacidad que seguramente yo me fui en una y me puse a inventar muchas cosas. Pero yo me quedé pensando, oye, el atrevimiento de decir esto es lo que es. Y yo no tengo por qué aparentar otra cosa. Yo no tengo por qué ponerle un filtro a esto. O sea, la manera en que tú interpretar las cosas puede irse al infinito, si tú te lo permites. Sí, claro, y muchas de esas cosas pueden incluso venir de un contexto empírico. Y ahí me voy quizás a un punto un poco más personal. Por ejemplo, yo recuerdo que de niño en mi casa solamente consumía ñame mi Ujú. abuela. Entonces, cada vez que yo o escucho hablar de ñame, inmediatamente en quien pienso es en mi abuela. Por eso es algo Ah, muy personal. Quizás el ñame no tiene ningún significado para sí, muchísima gente, pero para mí, personalmente, por ese detalle que había en mi casa, en el contexto particular de mi casa, eso evoca un sentimiento en mí que quizás no lo evoca en todo el mundo. Entonces, quizás, por ejemplo, si esa imagen, o en vez de ser un níspero, fuera un ñame, para mí claro. significara muchísimas cosas, que quizás para otra persona no. Como a mí, por ejemplo, un níspero realmente no, de manera personal no me evoca muchas cosas. Yo Yo tampoco. no como níspero ni, ni en mi casa hubo níspero en ningún momento que recuerde. Pero que es eso, hay muchas de esas interpretaciones que son muy personales en cuanto a la Ujú. experiencias o Aunque ahora vivencias que de tú lo cada uno. mencionas, el níspero sí me recuerda un poco a mis abuelos y a mi mamá, que a ellos sí les encanta mucho el níspero y siempre que mami va a casa de mis abuelos trae mucho níspero y todo eso. Pero realmente eso no fue lo que me llegó a la mente cuando yo lo vi. O sea, yo me quedé de que, oye,
el atrevimiento de subir una foto del níspero y decir, esto es un níspero. O sea, ¿qué más quieres que te diga? Y tan Tan complejo sencilla que se como puede eso. volver cuando... Pero esa es la situación con la mente, que nosotros le damos significado a las cosas y no necesariamente está mal, ni está... o sea, es relativo todo. Y sería interesante, de hecho, tener ese diálogo con la persona que haga ese contenido y decir, ¿qué tú pensaste cuando tú hiciste eso? Porque para mí significó otra cosa. Y tener esa conversación. Sí, sí, en verdad eso sería muy interesante con muchos Ujú. trabajos, porque incluso a nivel de inspiración, y ahora quiero tocar un poco el tema de la inspiración, a veces la inspiración puede venir de algo tan sencillo, tan simple. Para quienes no me conocen, yo me dedico a la escritura, escribo novelas, no tengo trabajos publicados salvo una autopublicación en Amazon, la cual no les voy a recomendar porque Pero no es no de te mis mejores desacredite. trabajos. Pero hablando de ella, se titula La Cruz de la Colina. Cuando comencé a escribir La Cruz de la Colina, yo tenía 15 años. Yo comencé, entre comillas, a escribir cuando tenía 13. Y simplemente antes de comenzar a escribir La Cruz de la Colina, yo tenía un deseo de escribir algo y como que no sabía de qué escribir. Quería una historia, pero no sabía de qué Ujú. escribirla. Y fui donde en aquel entonces en el colegio, la que eran mis dos amigas más cercanas, y le dije como que me dieran una idea de una historia. Y una de ellas me dijo, una casa embrujada. Y yo transformé ese concepto de la casa embrujada a lo que es el concepto de la Cruz de la Colina. Y para hacerlo breve y para que se hagan una idea de cuánto se modificó la trama en base a una idea tan sencilla como una casa embrujada, tres Ujú. palabras, una casa embrujada, se convirtió en una historia que es la siguiente. La Cruz de la Colina cuenta la historia de dos pueblos rurales en Europa del siglo XVII, uno en el valle y uno en la colina, en la cima de la colina. Entre ambos pueblos está una cruz, se llama la Cruz de la Colina, muy original el nombre, anyway. Totalmente, me cambió la vida. Exacto. La Cruz de la Colina, sin embargo, tiene una peculiaridad y es que no tiene epitafio. Siendo personas de campo, personas rurales, supersticiosas y con fuerte influencia religiosa, temen a lo que pueda implicar y a lo que pueda haber detrás de la Cruz de la Colina. Nadie recuerda quién está enterrado ahí, nadie se atreve a desenterrar lo que sea que haya ahí, de nuevo por supersticiones y temores y tal. Y todo el mundo como que let it be. Ujú. Sin embargo, a medida que la historia comienza, el personaje principal comienza a escuchar historias de apariciones de fantasmas en la Cruz de la Colina. Sin embargo, oyendo todas las historias, se da cuenta de que cada persona ve a un fantasma distinto aparecerse en la Cruz de la Colina. Algunos de ellos ven mujeres de distintos aspectos, otros ven personas familiares suyos que han fallecido y otros incluso ven a personas vivas aparecerse en forma de fantasmas en la Cruz de la Colina. Entonces, la historia se desarrolla con el personaje principal intentando develar qué es lo que ocurre en la Cruz de la Colina. Ujú. Entonces, de nuevo, toda esa premisa surgió de Casa una embrujada. casa embrujada. Increíble. O sea, algo tan sencillo como eso, si uno lo pule y lo trabaja y lo desarrolla, puede llegar a muchísimas cosas. La Claro. inspiración es algo muy curioso. En mi opinión, la inspiración es algo increíble. La mente puede volar de una forma Increíble. que es difícil de explicar. Sí, increíble, ¿eh? No, no O estamos sea, repitiendo, suena redundante, pero es que aplica. evitando la literación. Realmente aplica. No, mira, algo que me llama la atención es cómo pudiste, de un concepto tan sencillo que te lo dijeron antes así de la nada, a lo mejor, sacar algo tan complejo que no necesariamente tiene que ver con una casa embrujada, pero tiene elementos que salen de ahí. Tú te das cuenta de que, mira, sale un poco de ahí. Lo único que decidiste hacerlo mucho más grande y con mucha más profundidad. Y de hecho, de eso mismo salen conceptos en todo tipo. Imagínate que yo veo por ejemplo, el cuento que hiciste hace un rato de que tu profesor habló de que de la rosa y que el artista pensaba otra cosa. Yo veo una rosa en el patio de mi casa, yo decidí hacer un poema sobre la rosa, pero sucede que ese poema sobre la rosa es una metáfora sobre alguien que yo conozco que me recuerda a una rosa y todos los sentimientos que salen de mí a partir de eso. O sea, podemos coger la misma, un elemento muy sencillo y hacer algo totalmente, o sea, trabajado y profundizado al respecto. Exacto. Yo, por ejemplo, no es mi área. Yo
por favor, nunca me pidan que haga un poema, no lo voy a hacer, la poesía no se me da. Pero imagínense en otro universo en el que la poesía sí sea Sí muy se te fuerte, da. que yo, no va a pasar, pero que yo haga un Hipotéticamente. poema describiendo, por ejemplo, un ñame y hablando del ñame, pero extrapolando las características del ñame a la personalidad y a la idiosincrasia que yo recuerdo de mi abuela. Ujú. Entonces, yo podría en el poema, entre comillas, estar describiendo el ñame, pero realmente yo estoy hablando de lo que para mí eso me recuerda a mi abuela, que es una interpretación y una forma de exponerlo quizás totalmente, radicalmente diferente a lo que es el ñame propiamente. Sin embargo, un tercero que no me conozca y que no conozca a mi abuela y que no sepa de dónde vino eso, va a pensar que yo estoy hablando del ñame y punto. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy famoso que hay dentro de la cultura dominicana de quien conozca a ese artista, Juan Luis Guerra, la canción que él tiene de Quisiera ser un pez para poner mi nariz en tu pecera. El trabajo de la metáfora que se hace ahí, y mira, que te toma crecimiento y te toma conocer cosas para tú darte cuenta de lo que él está hablando en esa canción. Sin embargo, él te lo pinta de una manera tan diferente, tan diferente, que incluso yo recuerdo que ese pedazo de la canción lo pusieron en unos muñequitos que yo no recuerdo cuál ahora mismo, pero sí recuerdo que lo vi en Cartoon Network hace un tiempo. Y de que, la canción de Juan Luis. Pero yo me quedo pensando, wow. Y ponen la cosa así Lo o que sea, sin no rodó esa llegarle a canción para llegar ahí, significado, ¿eh? sí. Pero sí, o sea, el trabajo que se hace de la metáfora también es muy bueno. Y eso es un tema totalmente aparte que se puede durar muchísimo tiempo hablándolo. No sé si de muchísimos de los temas que estamos tratando de hablar ahora, entre comillas, superficialmente, podemos realmente abundar infinitamente. Pero quiero, porque leí hace un tiempo un libro que si alguno de quienes nos oyen no lo han leído, se los recomiendo totalmente. Es una lectura súper ligera. Es súper breve, o sea, se lee en una tarde. Incluso si ustedes son lectores lentos, se lee en una tarde. Es Still Like an Artist, Roba como un artista, de Austin Kleon. Un libro que habla sobre cómo dentro del contexto del arte, lo que es innovar, importante el énfasis en la palabra innovar, Ujú, ujú. muchas veces nosotros nos enfocamos demasiado en escribir, yo por ejemplo que soy escritor, o un músico en componer o cualquiera en su respectiva área, en producir Claro. algo que nunca se haya hecho. Y truth being told, el arte ha existido por tanto tiempo que es difícil llegar a algo que nunca se haya hecho antes. Es muy difícil, no imposible, Lo que- pero es muy difícil. Sin embargo, Cleon lo que nos exhorta es que no hagamos algo que nunca se haya hecho antes, sino que lo hagamos de una forma que nunca se haya hecho antes. ujú. Y eso para mí es un approach muy interesante dentro del espacio del arte. Y voy a citar con esto al libro The Knicks de Nathan Hill. Es un drama con mucho contenido político. Sin embargo, lo que rescato de este libro y me encantó, y te lo he mencionado en otras ocasiones, me Ujú. encanta la forma en la que el autor, Hill, utiliza un recurso que yo nunca lo había pensado para desarrollar la idea de un personaje. Hay dos personajes particulares en esta historia. Voy a tratar de no entrar en muchos detalles para no Para spoilear dejar el nada de misterio. la trama. Exacto, en caso de que alguien, que de verdad lo recomiendo este libro totalmente. Pero uno de los personajes, por ejemplo, es un profesor de escuela y lo describe, o sea, la prosa. Cuando digo prosa, no me refiero a sus diálogos, sino cuando se está narrando en tercera persona, la forma en la que se describen las ideas y describen los espacios y las acciones y demás. Y las oraciones que uno utiliza en la prosa de ese personaje en particular son prosas bien estructuradas, oraciones bien completas, con sentido, bien conectadas, concisas. El típico perfil o léxico, digamos, de un profesional. Las Claro, palabras que utilizaría un profesional. Y ujú. con eso, adicional al hecho de que eventualmente su primera escena, si no me equivoco, ya es él en un salón de clases enseñando a estudiantes, da inmediatamente ese perfil. Luego, más adelante, otro personaje
que uno se da cuenta por el contexto del personaje de que es quizás alguien con ciertos problemas de social anxiety, una persona como que tiene problemas interactuando con otros y uno típicamente relaciona a personas con esas situaciones con personalidades muy introvertidas. Sí, Y la prosa de ese personaje en particular, entonces se vuelve totalmente diferente, con oraciones mal estructuradas y muy conectadas con la conjunción y. Comienza a decir, por ejemplo, no estoy citando del libro, sino un ejemplo random. El cielo es azul y los pájaros estaban cantando y los árboles estaban muy bonitos y la brisa estaba soplando y salí al patio y hacía mucho frío porque era otoño y me gusta mucho, o sea, ujú. todo eso en una sola oración. Y Y se siente como vamos a decir, los nervios, se siente la ansiedad cuando te está narrando lo que está pensando, o sea, increíble. exacto, uno siente el caos que vive dentro de la Ujú. cabeza de ese personaje sin escuchar el diálogo del personaje, porque de nuevo, esto está narrado en tercera persona, no en primera persona. Y quienes sean ávidos lectores o escritores sabrán que en tercera persona es mucho más impersonal y mucho más difícil evocar emociones directas con el personaje y lo que el personaje está sintiendo, sobre todo personajes Sí. ajenos al que es lo que uno le llama tercera persona omnipresente. Ujú. Eh, y es la forma en la que él utiliza ese recurso tan subjetivo, digamos, para describir al personaje. A mí, en lo personal, me fascinó. Yo me enamoré de ese estilo y admiro y aplaudo a Hill por esa técnica. De verdad, muy original y a mí me hace recordarlo. A mí me hace recordar ese libro simplemente por ese detalle. La historia es muy buena, no estoy dándole crédito a la historia. Pero no, hay que cada quien le llama la atención algo diferente. Y en tu caso que eres escritor, un escritor con experiencia ya, esos son detalles que tú ves quizás por encima de otro lector. Entonces es muy importante que eso se te haya quedado. Bueno, no, a mí personalmente no me gusta. Yo todavía utilizo el término aspirante escritor, pero bueno, decisions. Pero no, hay experiencia y señores, dejen que ustedes tengan la oportunidad de leer algo de lo que José escribe, o sea, no se lo imagino. Pero bueno, la promo. ¿Sabes que yo me quedé pensando? ¿Sabes Unpaid qué? sponsorship. Por ahora, tú verás que te voy a cobrar. Algo que yo me quedé pensando cuando dijiste el tema de la innovación, entre comillas, y el ejemplo que pusiste es que todos, creo que puedo hablar por todo, me atrevo a hablar por todo el mundo. Ok, no lo haré. Pero la gran mayoría de la gente siento que tenemos ese compromiso personal, como una presión de que tenemos que hacer algo que no se haya hecho nunca. Y que eso es una cosa que se va trabajando y después nos damos cuenta de que, bueno, espérate, eso no es lo que hay que hacer. Pero te hablo, por ejemplo, un caso que fue el primero que me llegó a la cabeza. En mi experiencia durante la universidad, estudiando arquitectura, eso era lo que yo tenía en la mente. Yo tenía que hacer algo súper extravagante, completamente diferente a lo que se haya visto antes, porque en cierto sentido eso era, no te voy a decir que eso era literalmente lo que lo decían, pero eso era lo que yo interpretaba. Entonces, era una presión muy grande y cada vez que yo veía que, o sea, cuando yo sentía que lo tenía hecho y el profesor venía y me decía, no, que tal cosa, que fulano hizo tal cosa y que tal cosa ya se había hecho, o que no tenía que no recibía esa satisfacción que yo estaba esperando, yo me sentía mal. Porque yo decía, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que yo no necesito hacer algo súper innovador y que nunca se haya visto antes, sino primero algo que funcione, que esté bien pensado y que tenga algo, por lo menos un elemento que sea muy interesante y que llame la atención. Y yo creo que eso se puede aplicar mucho en otras ramas del arte, porque de eso se trata. Y cómo tú le das tu toque personal a eso, cómo eso se parece a ti. Que de hecho hubo muchos trabajos que yo decía, ya después, avanzada la carrera, mira, pero se parece a ti eso que tú tienes hecho ahí. Realmente me gusta porque se parece a lo que tú haces y a cómo tú eres como persona. Y yo creo que de eso se trata, que lo que hagas se sienta que fue un producto tuyo y que no tuviste que imitar nada en el sentido de dejar una impresión que no se parece a lo que tú eres o lo que tú crees. Sí, exacto. Y es y de nuevo volvemos a la libertad que existe dentro del espacio del arte. Por ejemplo,
Me encantó eso, lo vi en una entrevista que le hicieron en el programa de Jimmy Fallon hace unas cuantas semanas. Phineas comentó de que cuando él estuvo produciendo Bury a Friend de Billie Eilish, su hermana, él comentó que utilizó dentro de la mezcla del audio, y yo había escuchado la canción muchísimas veces antes de esa entrevista y nunca lo había notado. Y luego que lo dijo, lo escuché y Mm, suena clarísimo. O sea, la busqué en Spotify, ni sí, siquiera la versión sí. que pusieron ahí. Lo busqué en Spotify. Él utiliza el sonido de un taladro de un dentista en la mezcla de Bury a Friend. Si ustedes no sabían eso, por favor pausen, vayan a escuchar la canción, presten atención y se van a dar cuenta que hay un sonido de un Que no te lo estoy taladro de inventando. dentista mezclado en la canción Bury a Friend de Billie Eilish. No es broma, es en serio. Y cuando yo escuché eso, Sí, yo me quedé como que, wow. a eso voy. O sea, es utilizar elementos que llamen la atención de alguna manera y que tú te quedes, mira, pero está muy interesante eso que se hizo. Y mira que en ese caso lo hizo muy sutil, porque Billie Eilish tiene otros elementos que son mucho más notorios, ya es otro tema. Pero incluso en esos Sí, pequeños detalles está tu poner tu sello personal. Y en el caso de Phineas y Billy, me imagino que son personas que les gusta mucho experimentar y hacer cosas que se quedan. ¿Por qué yo tengo que hacer lo mismo que hace todo el mundo? Porque yo no puedo de pronto poner este sonido que no lo he escuchado en ningún sitio, pero creo que va muy bien con la idea de la canción. Y creo que quedaría muy bien. Entonces de eso se trata, de ese juego también, porque el arte, ok, profundo y todo, pero también es como tú te expresas y no hay, o sea, no hay reglas, no hay límites cuando se trata del arte. exactamente. Es un punto muy importante. No hay reglas. En el arte, en la interpretación del arte y en lo que uno quiere explotar o sacar de su arte, no hay reglas. Everything is possible. Ujú. Y en ese aspecto, volviendo también un poco a la parte de la innovación, quiero citar el que para mí es uno de los ejemplos más, si no el, at least uno de los más antiguos ejemplos de innovación, la rueda. Algo tan sencillo como la rueda. La rueda la inventaron cavernícolas. Vamos a Sí, bueno, ponerlo ok. desde ahí. Y la cantidad de interpretaciones distintas que ha tenido la rueda a lo largo de la historia es increíble. La rueda desde un principio se utilizó como una herramienta mecánica para facilitar el movimiento de cosas, luego se agarró una caja de madera, se le puso cuatro ruedas, ahora es una carreta. Y luego le pusieron una serie de palos abajo de piedras enormes y con eso movieron las piedras con las que construyeron las pirámides de Egipto. Y luego a esa carreta, que con sus cuatro ruedas le pusieron un motor, ahora es un carro. Pero lo Ujú. que uno usa todos los días, los zapatos, le pusieron tres ruedas, ahora son patines. O sea, Sí, cuántas increíble. formas diferentes se ha utilizado la rueda y es la misma rueda de los tiempos de los cavernícolas, la misma, Ujú. igualita. Claro, dentro de lo que O cabe. sea, entendemos lo que quisiste decir. Con, por si acaso. Conceptualmente es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sin embargo, ha tenido tantas interpretaciones distintas y tantas formas distintas a lo largo de la historia que en lo personal, para mí, el ejemplo perfecto de innovación a rueda. Usted quiere hacer Y algo sí, nuevo, claro. no busque algo mejor que la rueda, sino busque un nuevo uso de la rueda. La rueda Ujú. está, la rueda ya se inventó. No intente inventarla de nuevo. Busque una forma nueva de usarla. Sí, y que no hay que pensar en déjame hacer una rueda mejor, sino qué yo necesito, qué yo quiero hacer y cómo yo puedo utilizar la rueda para eso. ¿Qué uso yo le puedo dar para obtener lo que estoy buscando? Y de eso se trata, porque tampoco es, me parece, la mejor opción, por lo menos a nivel personal, querer hacer algo mejor que otra cosa, o otra persona, otro artista, lo que sea, porque no se trata de la competencia, se trata de qué yo estoy buscando, qué yo quiero lograr y qué recursos yo puedo tomar que ya existen. O sea, hay millones de opciones y eso que tú dijiste de la rueda es muy importante y muy bueno, porque así mismo nos podemos ir a cosas súper sencillas, de la naturaleza, el agua, un río que va corriendo, todo puede servir como inspiración y el uso que le damos a eso es lo que realmente importa. Sí, el arte se trata de crear, el arte se trata de innovar, de evocar emociones, de evocar sentimientos. Y lo quiero hacer brevemente porque ya
vamos quedando un poquito corto de tiempo, pero quiero tocar brevemente el punto de la creatividad y lo que es en sí crear. Nuevamente, no estamos hablando de crear algo que nunca se ha hecho, sino de buscar la forma de hacerlo de una forma única, distinta, o quizás, me gusta mucho esta palabra, característica. Una forma, y Excelente vuelvo a palabra. citar a The Knicks, de Nathan Hill. Para mí, esa forma en la que él utilizó la prosa, para mí es muy característica de ese Ujú, específico libro, de ese específico autor. Igualmente, y te he hablado mucho de este autor, Carlos Ruiz Zafón, uno de mis ujú, autores favoritos. La prosa de él es muy elegante en la forma en la que él narra, como él dice que las llamas danzan como lenguas de luz en el aire. Eso para mí es una forma súper elegante de interpretar algo tan sencillo, pero eso es claro, algo que luego de que yo he leído varios autores, para mí es muy característico de él, de su prosa. George Martin, por otro lado, es súper descriptivo. Su prosa es muy, muy minuciosamente descriptiva. A veces demasiado, pero bueno. Pero eso es muy propio de él y es su característica, es su esencia, es su forma. Y esto ya voy a profundizarlo mucho más en otro episodio de la voz propia de cada uno como artista. Pero crear viene de ese espacio primero de uno conocerse a uno mismo, de uno tener un norte, una idea con una emoción que uno quiere evocar, algo que uno quiere transmitir, una historia que uno quiere contar, un sentimiento o una vivencia que uno quiere que otras personas sientan, quizás de manera explícita, quizás de manera implícita. Esa es la belleza del arte, que se ujú, tiene la completa libertad de hacerlo como a usted más le antoje, más le guste. Y al final de cuentas, disfrutar. Y rescato, porque me gustó mucho lo que dijiste, esto no es una competencia. El arte no se trata de competir de quién escribió el mejor libro, de cuál tiene la canción más pegajosa. Es de crear y de disfrutar sí, el arte de otros y de vivir esas emociones con otros. Uno puede interpretar una cosa, otro puede interpretar otra. Algunas pueden ser interpretaciones positivas, otras pueden ser interpretaciones negativas, pero a final de cuentas es el disfrute. El arte claro. es para Ujú. disfrutarse, para vivirse, para crear y vivir Y y sentirlo y regocijarse en serlo y ello. respirarlo y todo. Y Sí, todos totalmente de los acuerdo verbos contigo. reflexivos que quepan desde ese contexto. José, ¿dónde la gente puede seguir este podcast? ¿Dónde la gente puede estar informada de cualquier actualización que vayas a hacer? Muy buena pregunta, me encanta. Estamos actualmente en las plataformas principales de Spotify y Apple Podcasts. También para enterarse de nuestras publicaciones pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Creative Station. Eso es Creative con F, no con V. No confundan. Creative Station. No se confundan. Es una forma innovadora, no es innovadora, está hecho con uno de esos, pero es una forma diferente de escribir la palabra para hacernos únicos y característicos. Qué romántico. Y es mucho más lindo, realmente, no lo voy a negar. Bueno, sí, si les gustan los artworks que aparecerán tanto en las diferentes plataformas como la portada del podcast, como las posts, las publicaciones que aparecerán en Instagram, si les encantan, fui yo que las hice, si no les gustan, fue Ángel que las hizo. ¿Cómo es? Si No, no te mentira, gusta. Ángel es... no, mentiras, Ángel es la mente creativa. Bueno, yo entre los dos las ideamos, pero el que se mató ahí con los programas de diseño y tal fue Ángel. O sea, yo nulo en diseño gráfico. Así que Ángel, muchas gracias por eso y espero que a todos les guste realmente el trabajo. Se puso mucho trabajo, mucho esfuerzo Sí, en, muchísimo. en este podcast. De verdad, increíble. Quiero ya cerrar este episodio. Primero, resaltando el hecho de que este es un espacio. Yo soy escritor, pero esto no es un espacio para escritores. Ángel es arquitecto, este no es un espacio para arquitecto. Este es un espacio para las artes, para todas las Sí. artes. Ujú. Nosotros vamos a tener acá invitados de todas las ramas del arte, o
que podamos, ¿verdad? Es Porque, verdad. ajá, Tanto que pero encontremos como que quiera animarse, no hay ningún problema. Aquí somos un espacio abierto. exacto, los DMs están abiertos si quieren, ahí estamos, ya saben, pero motivarles a que este es un espacio para todas las artes. Aquí vamos a hablar de arte en general, porque el arte es un disfrute y es un disfrute para todos. Ujú. Asimismo, que yo puedo tener en mis experiencias personales como escritor puede aplicarse quizás a un caricaturista, a un compositor, a un director y viceversa, quién sabe. Entonces, es un Sí, espacio claro. para que todos nos nutramos del arte de cada quien, todos aprendamos el arte de cada quien y, ¿por qué no? Todos disfrutar del arte. A final de cuentas, y utilizo esto como ya para cierre, en el arte no hay reglas, no existen reglas en el arte Muy importante y que la por gente tenga ende eso no hay pendiente. excusas, exacto, y por ende no hay excusas para no poder producir arte. Todos podemos hacerlo. Si yo lo Lo hice, si dijiste Ángel lo todo ha ahí. hecho, si cualquiera lo ha hecho, todos podemos hacerlo. Así que con esto le damos la bienvenida a este espacio Creative Station. Estamos hablando del capítulo, pero es una bienvenida, ¿eh? Importante. Damos la bienvenida a este espacio y esperamos que este no sea la última vez que nos escuchen. Muchas gracias por estar con nosotros. Ángel, muchas gracias por compartir este momento. Realmente siento que tocamos lo que es la esencia de lo que se quiere de este espacio. Sí, se habló de todo un poco, pero ya verán todos los oyentes de este podcast, incluyéndome, porque no voy a estar en todos los episodios, ¿eh? No se acostumbren a la idea. Pero que es bueno que hayamos tocado estos puntos también como punto de partida para entonces continuar con otras ideas y muchísimas otras cosas más en los episodios. Entonces, sí, muchísimas gracias, José, por tenerme en el primer episodio de este podcast y de verdad confío en que será de mucho provecho para todos los artistas que estén interesados en escuchar, de verdad. Y nada. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Creative Station. Muchas gracias.